levántela con orgullo, levante su Biblia física y diga conmigo, oye, no, aquí están haciendo otra. No, levante la Biblia física ahí y diga, hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios y todos decimos, un fuerte aplauso bíblico allí. Y bueno, iglesia, ¿estamos listos para la palabra de Dios? Les pregunto otra vez, hagan de cuenta que esto no salió en el video. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Eso es lo que usted y yo debemos de celebrar más, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Vamos a estar en Marcos, así que si pueden ir en su Biblia a Marcos, ahorita les voy a dar el verso, pero para que se vayan buscando ahí, Marcos, segundo evangelio, ¿sí? Pero hoy yo quiero enseñarte lo que es de verdad orar con fe. Hoy voy a estar compartiendo una palabra que te va a ayudar a orar con fe, a orar verdaderamente con fe, lo que es verdaderamente orar con fe. Porque podemos orar y orar y orar y muchas veces vamos a decir, pero es que no pasa nada, o no sé si tener fe, o mucha gente dice, es que no tienes fe en tu oración, y a veces caemos en una preocupación porque, por ejemplo, nos dicen, es que no sanaste, o no sanó tu tío, o no sanó tu hermano, o no sanó tu papá, porque oraste pero no tuviste fe. Y a veces eso daña al creyente, a veces eso daña a uno porque te dicen, es que no te suceden las cosas porque no tienes fe. Pero muchas veces eso está mal. Bueno, mejor dicho, está mal decir eso. Está mal decirle a alguien, te faltó fe, o te faltó orar con fe, se murió porque no tuviste fe. Está completamente mal. Hoy lo que sí te quiero enseñar, ¿qué es bíblicamente orar con fe verdadera? ¿Qué es orar ahora sí que alineado a la voluntad de Dios? Y el siguiente texto que vamos a leer, pues desarma la religiosidad de la fe, o mejor dicho, lo que es valga la redundancia, la religiosidad de las personas con respecto a la oración, con respecto a su relación con Dios. El siguiente texto vamos a aprender cómo es que nosotros, ahorita en Marcos, cómo es que nosotros podemos ser personas que oremos y vivamos bendecidos, que oremos y sintamos el poder de Dios, que oremos y estemos confiados, que oremos y realmente nos movamos en fe de una forma genuina. Antes de comenzar a leer, te explico el contexto. Podemos ir a Marcos capítulo 11. El contexto rapidito es que Jesús había maldecido una higuera porque la higuera no había dado fruto. Y Jesús pasó y vio una higuera robusta pero no tenía fruto y la maldijo. Y luego Jesús también venía de bendecir, o mejor dicho, de purificar un templo que estaba corrupto. Y Jesús, lo que vamos a ver ahora se llama enseñanza de sándwich, que Marcos lo hace mucho, que pone muchas enseñanzas de Jesús dentro de otras, mientras que están sucediendo otras, por así decirlo. Entonces, Jesús ve esta higuera y la maldice, le dice, porque no da fruto, la maldijo. Y cuando pasan al día siguiente, la higuera está podrida. Y Jesús se le está enseñando a sus discípulos, porque Jesús ya está llegando al clímax de su ministerio, está acercándose al Calvario. Y Jesús lo que le está enseñando a los discípulos, y también el hecho de haber purificado el templo, porque él dijo que estaba corrupto, porque todo el mundo admiraba el templo, pero él dijo que eso no servía. Por eso cuando Jesús llega y ven al templo de Jerusalén, los discípulos le dicen, mira, ya lo viste. Y Jesús no se sorprende, le dice, en 3 días yo lo voy a construir, refiriéndose a su cuerpo. Ya el templo no es eso, el templo es Cristo, el templo es la palabra, es Dios, por así decirlo. Entonces Jesús lo maldice porque dice, de nada sirve estar robusto, aparentar y no tener frutos. El que no lleva fruto no es mi hijo, dice Jesucristo prácticamente. El que no lleva fruto no es hijo de Dios. De nada sirve nosotros ponernos una careta, vestirnos bonitos y pretender ser alguien o ser algo que no somos en realidad. Y con Dios nosotros no podemos jugar. Con Dios, al contrario, con Dios tenemos que tener frutos, porque algo que determina que si somos sus hijos es el llevar. Algo que determina si tú y yo somos hijos de Dios es llevar frutos. No es portarnos bien nada más, porque recuerden, el cristianismo no es un cambio conductual. Hay que llevar frutos.
Porque mucha gente puede decir, yo soy cristiano, pero no son cristianos. Pero es que ya acepté a Cristo en mi corazón, pero es que me siento bien, es que busco a Cristo para que me vaya bien. Hermanos, llevar a Cristo es frutos, es tener frutos, no es portarse bien, no es únicamente decir yo amo a Jesús y lo acepté una vez en mi corazón y ya de vez en cuando visito la iglesia. No, es llevar frutos. Y Jesús es bien violento en esta parte porque le dice a los discípulos, de nada, no, aquí ustedes no van a pretender nada. El que no lleva frutos está maldito, porque el que no lleva frutos no es mi hijo, no puede ser mi hijo. Es importante llevar frutos. Y durante o en medio de estas dos cosas, Jesús da una enseñanza en el versículo 22. Vamos por favor al versículo 22 al 26. Mira, vamos a leer desde el 20 para que veas. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo, tened, dile a la persona que está junto a ti, amarralo un poquito para que se despierte, porque todavía son las 9 de la mañana para algunos. Amarralo rapidito y dile, tienes que tener fe en Dios. Y si estás solo, agárrate la cabeza y sacúdete la cabeza. Y tengo que tener fe en Dios. Amén. ¿Cuántos aquí tienen fe en Dios? ¿Cuántos aquí alaban al Señor? ¿Cuántos aquí tienen fe en Dios? Tenemos que tener fe en Dios. Luego dice el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante enseñanza de Jesucristo durante... O sea, él simplemente le responde a Pedro su observación con una enseñanza que tiene que ver con la fe. Porque le dice, se secó la higuera que no tenía frutos. De la misma forma, preste atención y escríbalo. Los hijos de Dios que no tienen fe se secan. La gente que no tiene fe se seca. Hoy el Señor me dio un mensaje que tiene que ver con la oración, porque hay que orar con fe, porque es importante que tu fe se active, que tu fe se recargue, que tu fe se levante, que tu fe se avive. Porque aquello que nosotros tenemos escrito por el dedo de Dios para que tú y yo lo logremos, necesitamos fe. Necesitamos fe. Aquel que no tiene fe no puede producir frutos. Pero la fe no es creer por creer. La fe no es un deseo mágico como mucha gente piensa, que es cerrar los ojos y decir, yo creo que algo va a suceder y que suceda. Eso no es fe. La fe es confianza en Dios. De hecho, la primera cosa que dice Jesucristo que me gusta, que es en el verso 22, es que podemos aprender algo. La fe es un mandato. Así que escríbalo allí en su libreta. La fe es un mandato. Me encanta porque no es un consejo. Jesús no dice, les aconsejo tener fe. Jesús aquí, esto es imperativo. Mira lo que dice el 22. Tened fe, pero ¿fe en quién? En Dios. No es un consejo, no es una opción, es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Aquí viene algo profundo y maravilloso. ¿Por qué es un mandato tener fe? En Dios. Porque si no confiamos en Dios, eso es enfrentarlo a Él. Si no le creemos a Dios, eso es ponernos al tú por tú con Él y poner en duda sus palabras y sus promesas. Cuando alguien dice, yo amo a Dios, pero no le tengo fe a Dios o dudo de Dios, eso es enfrentarlo.
Eso es como una falta de respeto para el Señor, porque entonces digo, no creo que tú puedas cumplir tus promesas, no creo que tú puedas cumplir tu palabra. Por eso Jesús dice, tened fe en Dios, empieza con un imperativo, es una indicación, tened fe en Dios, porque hermanos, no podemos lograr nada sin la fe en Dios. No podemos lograr nada sin la confianza en quién, en Dios. No dice tened fe, no, nótalo, no dice tengan fe en el fruto. Es un mandato corto pero contundente. Tened fe en Dios. No dice tened fe en el fruto, refiriéndose a la higuera. Tened fe en el milagro. No dice tengan fe en que algo suceda o en lo que va a suceder. Dice tengan fe en quién. Y aquí es donde tenemos que aprender a ver en dónde colocamos la fe, porque estamos en una línea delgada y tú puedes estar creyéndole a Dios, pero estás teniendo al mismo tiempo la fe en tu milagro. Por ejemplo, si alguien está esperando por una casa, quiere comprar una casa, tú tienes fe en Dios que Dios te va a dar la casa. Tú tienes la fe en Dios, pero muchas veces terminas poniendo tu fe en la casa. Pongo mi fe en que se va a dar la casa, pongo mi fe en que eso va a suceder, tengo mi fe, y terminas cambiando sin darte cuenta la fe en Dios a la fe por tener la casa, aunque tú dices es por Dios. Jesús es bien claro, no tengan fe por la sanidad. Ojo, no tengas fe por tu sanidad, ten fe en Dios. Por eso nadie puede decir, te faltó fe. Por eso, hermanos, eso lastima a mucha gente. Porque porque eso es tener fe en el milagro, mejor dicho. Aquellos que dicen, no, es que no te sucedió eso porque te faltó fe. Hermanos, eso es porque la gente piensa que hay que tenerle fe al milagro, fe a lo que va a suceder. Pero la Biblia y Jesús mismo nos dice lo contrario. Hay que tenerle fe a Dios. Por eso aquellos que tienen fe a Dios, oramos por cosas que te voy a enseñar más adelantito. Oramos, pero confiamos en Él, porque lo que pase es lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Dios es misterioso. Pero si tengo fe en Dios, aunque a veces venga un no, va a ser lo mejor para mi vida. Porque si tú y yo ponemos la fe en el milagro, en las cosas, nos vamos a decepcionar. Y es por eso que la gente llega a la iglesia y dice, yo le serví al Señor, pastor, yo le serví al Señor, yo iba a la iglesia, yo oraba, yo ayunaba, yo ofrendaba, yo diezmaba, pero me alejé porque Dios no existe, porque me di cuenta que nunca me sanó o nunca sanó a mi mamá. Hermano, venías a la iglesia, pero tu corazón y tu fe no estaban en Dios, estaban en un milagro. Estaban puestas en las cosas que Dios te podía dar, no estaban puestas en Dios. Y hoy en día hay mucho problema en la iglesia cristiana, que los creyentes terminan poniendo su fe en las cosas y no en el Señor. Y cuando tú pones la fe en algo, terminas idolatrando aquello a que tú le pusiste fe. Y la primera vez que Dios dijo que un pueblo se corrompió fue cuando Moisés subió al monte 40 días y 40 noches y el pueblo hizo un becerro de oro con Aarón. Y Dios es la primera vez que dice, mira Moisés, si quieres vamos a hacer otro pueblo porque ya el pueblo se corrompió. Y la primera vez que Dios habló de corromper de un pueblo era porque cayeron en idolatría. Y si tú y yo ponemos la fe, aunque amemos al Señor, aunque tengamos el aleluya en la boca, si ponemos la fe en las cosas, estamos idolatrando un becerro de oro espiritual. Y eso es corrompernos nuestro corazón. Y aquí no podemos llegar a ningún lado. Yo sé que tú y yo estamos creyendo por cosas específicas en nuestra vida, que suceda un milagro de salud, un milagro financiero, un milagro de salvación. No está mal, hay que hacerlo y hay que creer como dice la palabra de Dios, lo vamos a ver ahora mismo. Pero no pongas tu fe en eso. Pon tu fe en el Señor, porque hay que aprender a descansar en el Señor. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Por eso Jesús es bien claro. Jesús es bien claro. Tened fe en Dios. Una señal. Tened fe en Dios, porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Sin fe es imposible llevar frutos. Sin fe es imposible avanzar. Alguien de aquí viene hoy con la fe por los suelos, pero el Señor va a levantar tu fe en el nombre de Jesús para que veas cómo las cosas suceden en el nombre de Dios, cómo Dios obra a tu favor. Lo vas a ver, pero necesitas tener esta fe, porque sin fe no vamos para ningún lado. Ahora vamos a ver la conexión entre la fe y el poder verdadero, que está en el versículo 23. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús pudo haber hecho referencia al monte Herodión. No sé si tenemos una foto por aquí, porque cuando estaban en esa zona, ellos podían ver a lo lejos el monte, ¿verdad? Las montañas, pero también se veía el monte Herodión. Y el monte Herodión, cuando dice quítate, o sea, puedes decir esa montaña, échate al mar, muévete aquí para allá, por así decirlo, como dice aquí. O sea, lo que pidas, pues será hecho. Pues Herodión era este monte porque el gran Herodes, literalmente, o sea, diga conmigo literal. El gran Herodes consiguió miles de esclavos y mandó a hacer un monte artificial para que él pudiera tener su fortaleza. De hecho, aquí fue donde lo enterraron a él. Y ese monte se veía, y fue algo que el hombre hizo. Movieron una montaña de un lado a otro, y la gente lo veía. Y Jesús, cuando está hablando con ellos, pudo haber hecho referencia a este monte que es el Herodión. Y lo que Jesús está diciendo, te vuelvo a leer el verso 23: porque de cierto os digo que cualquiera que eligiere este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, le será hecho. Porque Herodes lo movió de una forma humana. Herodes lo hizo eso es algo histórico, o sea, fue algo artificial, algo hecho con obra humana, y miles de esclavos y muchos años. Y Jesús está diciendo aquí que cuando nosotros tenemos fe en Dios, podemos mover montañas, o decirle a esta montaña échate al mar, como dice, sin la necesidad de ayuda humana, sin la necesidad de la intervención humana, porque Dios no necesita esfuerzo humano para que las cosas sucedan. Dios es Dios y Dios puede hacerlo. Dice, el hombre se puede esforzar para mover esta montaña de aquí a allá, y necesita mucha mano de obra, necesita meses y años de construcción, pero a los hijos de Dios que le creen a Él, Dios lo puede hacer en un chasquido. Ahora, aquí hay un peligro, y aquí hay un peligro. ¿Por qué? Porque Jesús no promueve movimientos que se han transgiversado. Este verso particularmente se ha transgiversado por muchos años en el mover de la iglesia cristiana. Sale el gran movimiento, ¿verdad? En inglés se llama The Word of Faith, ¿sí? También se llama como que el declare it and receive it, de que decláralo y recíbelo. Y hay gente que dice, es que tú por este verso como que tú lo tienes que declarar para que se manifieste. No estamos a nada de lejos con la gente que cree en el horóscopo y en lo cósmico, que dice decláralo, manifiéstalo y va a suceder. Entonces la gente piensa que aquí Jesús está diciendo lo que tú declares lo vas a recibir, como si fuera un boleto de algo, una máquina expendedora cósmica, por así decirlo. Decirle, Señor, yo creo que la puerta va a ser azul, y en este momento se pongan azul. Hermanos, Jesús no está promoviendo ningún movimiento de decláralo, recíbelo. No estoy diciendo que esté mal orar y decir yo declaro, yo creo, pero no está diciendo decláralo y recíbelo. Y no está diciendo que si tú no tienes fe no se va a mover la montaña, porque no tiene nada que ver con nosotros. Ese es el caso. Este verso no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con el poder de Dios. No, y recuerde, Jesús dice que a cada uno le dio una medida de fe. Y luego cuando Jesús habla sobre la fe como una semilla de mostaza, no está hablando de cantidad, está hablando de calidad. Porque la fe no tienes que tener mucho, la fe simplemente es confiar en Dios.
y eventualmente va a ir creciendo. Entonces no hay nada que tú y yo podamos hacer para mover la montaña, porque luego si no se iban a poner a competir los discípulos, a ver quién tiene más fe, quién más milagro, a quien Dios le dé más milagros, ese tiene más fe. Y Jesús no está creando eso. Jesús no está creando un movimiento de decláralo, recíbelo, no está creando ninguno de estos movimientos de que tú tienes que tener fe y decir yo creo que ahora mismo va a suceder y que suceda, porque hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de ti, de mí, no se trata de cuántos años tú lleves en el evangelio, se trata de Dios. Se trata de Dios. Te lo remarco, Jesús no promueve estos movimientos. Jesús, la iglesia no puede caer en esto de lo tienes que declarar para que suceda. No, tienes que creerle a Dios para que suceda. Y va a suceder. Y si no sucede, gloria a Dios también. ¿Cuántos de aquí le dan gloria a Dios por las cosas que Dios les ha dado? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos pueden levantar la mano? Pero también ¿cuántos de aquí pueden regocijarse por los no de Dios? Hay cosas que Dios no nos ha dado, pero son una bendición para nosotros. Lo que sí Jesús nos está diciendo en este mismo verso es el que no dudare en su corazón. El que no dudare en su corazón. Si tú tienes fe, le vas a decir a este monte, échate al mar. No necesitas esfuerzo humano, pero no puedes dudar en tu corazón. Y aquí está, yo creo que como que la clave, por así decirlo. Porque hay que tenerle confianza al carácter de Dios. Hay que tenerle confianza al carácter de Dios. Yo quiero ya ir avanzando. No sé si me apoya el piano, por favor. Confianza al carácter, el que no dudare en su corazón. Hermano, yo me pongo a pensar. ¿Cuántas veces nosotros oramos con duda en el corazón? Tú y yo podemos tener la fe y creer porque suceda un milagro de sanidad, económico, relacional, lo que como tú le quieras poner. Y a veces se nos dice, caemos en este error que la gente dice es que tienes que declararlo para recibirlo o tienes que tener fe porque si no te sucede es porque te faltó fe. Hermano, no es así. Ya lo enseñamos. Hay que tener fe en Dios. La fe no está en el milagro, la fe está en Dios. Pero aquí tenemos que aprender algo. Yo no puedo dudar en mi corazón, porque tengo que confiar en Dios. Y para no dudar en mi corazón, tengo que tener cierta madurez espiritual y relacional con el Señor. Porque no cualquiera, por ejemplo, hermano y hermana, si tú sales de vacaciones, tú no le dejas la llave de tu casa a cualquier persona. Y mucho menos a alguien que acabas de conocer. Porque hay cosas en tu vida que únicamente se las vas a dar a la gente que tienes confianza. Y para el Señor es lo mismo. Nosotros tenemos que tener una relación y conocimiento de Dios para poder tener confianza plena en Él. Y de esa forma no puedo dudar en mi corazón. Y Jesús también esta enseñanza le dice, échate aquí al mar. Como por ejemplo cuando Jesús dice, el que tenga fe como un grano de mostaza, le dirá a este monte, échate de aquí para allá y va a suceder. Eso también es una expresión de que judaica, que significa lo que es imposible puede suceder. Pero en este caso tenemos la referencia del monte Herodión, del gran Herodes, que movió algo literalmente con esclavos para hacerse una montaña que representa esfuerzo, dinero. Y Jesús le está diciendo a ellos de una forma real, miren, no necesitan todo eso, necesitan simplemente tener fe en Dios. Necesitan creerle a Dios, pero no pueden dudar en su corazón, porque si dudas, te caes. Y si dudas, no hay fe. Y si no hay fe, no hay fruto. ¿No hay qué? Fruto. Y si no hay fruto, me seco. Una cadena. No dudes. ¿Cuántos saben la historia o han escuchado la historia de que
los discípulos en una canoa, por así decirlo, en un barquito, y empieza una tempestad, y empiezan las olas, y se empieza, y los tipos empiezan como que, ay, Dios mío, algo nos va a pasar, y empiezan a gritar, y de la nada ven a alguien caminando en el agua, y lo primero que gritan los condenados es: un fantasma. Es cristiano, los apóstoles diciendo: un fantasma. Es como cuando llega gente y me dice: pastor, es que quiero que ore por mí porque es que yo creo que vi al chamuco en mi casa. Es cristiano, hermano. Si Dios vive en uno, no te preocupes no te preocupes nunca se lo dejo saber a alguien. No te preocupes por si dices: es que me están haciendo brujería. Hermano, te pueden hacer todo lo que quieran, no te va a pasar nada, porque si Dios vive en tu corazón, el Espíritu de Dios es más grande que cualquier demonio. Eso, para comprender eso tienes que conocer el carácter de Dios. Pero eso es Jesús, y dicen: es Jesús. Y Jesús dice: no tengan miedo, soy yo. Y Jesús está allí y empieza Jesús a caminar en el agua, o sea, sigue caminando en el agua, y Pedro le dice: maestro, si eres tú, dime que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro, ¿qué hace? Sacó el pie y empezó a caminar. Pero luego dudó, y porque dudó se hundió, pero Dios es misericordioso y lo levantó. Dice: no dudes, no dudes. Jesús no tuvo fe, Pedro no tuvo fe en el agua hasta que se hundió. Quiero que lo veas. Pedro no tuvo fe en el agua hasta que se hundió. Pedro caminó teniendo fe en Cristo, en la palabra de Dios. Ven. Pero cuando se dio cuenta, dice la Biblia que cuando él vio que estaba en el agua, puso su confianza ¿en dónde? En el agua, y se hundió. La fe tiene que estar puesta siempre en Cristo, y para que no dudes tienes que confiar en Él, en su carácter, de que Él nunca te va a dejar, de que lo que pase siempre va a ser lo mejor para ti, y de que Él es el que te cuida para siempre. Esa es la confianza en Dios. Eso es lo que Jesús dice: sí, hagamos. No es decláralo y lo recíbelo, porque no todo lo que tú declares para ti va a ser bueno para ti. Pero Dios sí sabe qué es lo bueno para ti. Pero quiero que veas estas cualidades de la oración. Una oración de fe, porque estamos hablando acerca de la oración. La próxima semana es el último mensaje de esta serie. Y yo espero que haya sido una serie de bendición, que haya reforzado tu orar, que haya sido, que de verdad que muchos de ustedes hayan puesto disciplina en su tiempo de oración. Pero yo quiero que tú salgas aprendiendo a orar con fe, para que las cosas sucedan, y no como una varita mágica, sino que sucedan, pero confíes en Dios. Sucedan en sí o sucedan en no, pero sucedan y confíes en Dios. Primero que nada, la oración de fe conlleva confianza. Préstale atención al versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Entonces la oración lleva confianza. Anótalo ahí en su libreta. La oración de fe lleva confianza. ¿Y qué significa esto? Confianza radical, como te decía. Hay que tener confianza de que nosotros veremos realizadas las bendiciones y las promesas de Dios en nuestras vidas. Hay que tener confianza de que si Dios nos dijo una palabra, la vamos a vivir. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dicho que serán salvos y sus casas van a servir al Señor? ¿Cuántos de aquí tienen una promesa del Señor? ¿Cuántos de aquí sí pueden decir: pastor, yo sí, Dios me dio una promesa? Un día en una predicación, un día leyendo la Biblia, Dios me dio una promesa. Deja la mano en alto, deja la mano en alto, deja la mano en alto. Usted que le tiene la mano en alto porque sabe que Dios le dio una promesa, puede ponerse de pie en este momento y simplemente rapidito, y levante las dos manos y diga: Señor Jesús, tú eres fiel, tú eres grande, y tu promesa se va a cumplir sobre mi vida. Tu promesa, alguien puede alabar al Señor ahí. Tu promesa se va a cumplir sobre mi vida, porque dile: Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en tus palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Hay que tener la confianza de que lo vamos a ver realizado.
Entonces, en lugar de llorar porque lo vemos lejos, hay que darle gracias a Dios porque lo vamos a ver llegar en su momento correcto. Hay que tener confianza en el Señor, pero hay que tener perseverancia. Porque, por ejemplo, tener fe, una oración de fe no quiere decir que yo oro y porque yo oré sucede en el momento. No siempre va a ser así. Ni los grandes hombres que Dios les hablaba directamente siempre era así. Por eso no te puedes sentir mal si llevas orando por algo 2 días, 3 días, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2. No te sientas mal si sigues orando. Hay que seguir orando. El profeta Elías, profeta de Dios, tuvo que orar 7 veces para que la lluvia cayera. Y era un hombre de fe, ¿o no es así? Era un portavoz de Dios, ¿sí o no? Pero tuvo que orar 7 veces porque Dios quiere perseverancia. Porque esto es como todo. Mucha gente inicia la carrera, pero pocos la terminan. Y la forma de nosotros terminar la carrera de la oración es la perseverancia. Pastor, es que llevo orando ya 2 meses, sigue orando. Es que llevo orando 6 meses, sigue orando. Llevo orando 1 año, sigue orando. Llevo orando 5 años, sigue orando. Porque si tú sigues orando, le dejas saber a Dios: yo confío en ti. Amén. Otro punto, una oración de fe lleva o conlleva orar de acuerdo a su voluntad. Anótelo también allí. Una oración de fe conlleva orar de acuerdo a su voluntad. Llevamos 2. Primero es orar con confianza y el segundo orar de acuerdo a su voluntad. Y aquí es muy bueno, porque Dios nunca hará o dará algo que vaya en contra de su propósito. Dios nunca te va a dar algo o hará algo en tu vida que contradiga el propósito de Él con tu vida. Jamás va a ser algo Dios así. Por eso tenemos que aprender a orar conforme a su propósito. No puedes decir tengo fe y le puedes pedir a Dios por algo que sabes que no te va a dar. Hermanos, esto es un ejemplo sencillo. Es como un niño que le pide algo a su papá y a su papá o a su mamá y está pidiendo algo, pero el papá no le va a dar lo que él quiere precisamente, le va a dar lo que sabe que es mejor para él. Le va a dar lo que sabe que es mejor. Y aunque el niño a veces se enterca en algo y tú le estás dando un regalo que es mucho más caro y mejor, y se enterca en una cosa, tú le tienes que hacer saber: esto es mejor, esto vale más, esto te va a ayudar a ti. De la misma forma es Dios con nosotros. Por eso, si oramos de acuerdo a su voluntad, las cosas sí suceden. Porque todo lo que le pidamos conforme a Él va a suceder, sí o sí. Por eso el Espíritu Santo, ahí dice Jesús que el Espíritu Santo nos lleva a orar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces llegamos en oración y le pedimos al Señor que se cumpla nuestra voluntad, si está de acuerdo a su voluntad. Pero hay que decirle al Señor: Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida y que mi voluntad se doblegue a tu voluntad. Eso es orar con fe. Primera de Juan 5, 14 al 15. Vamos, lo tiene aquí en pantalla. Primera de Juan, capítulo 5, 14 al 15. Dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Continúa. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos. Eso quiere decir que si Dios escucha la oración de un hijo o una hija que va de acuerdo a su voluntad, el hijo o la hija puede saber que lo tiene. ¿Cuántos saben que lo tienen? Por eso dice: hay que vivir como si ya lo tuviéramos. Por eso dice Jesús: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Y eso también implica confiar en los no de Dios. Hay veces que vamos a llegar a decir algo a Dios y Dios nos va a decir que no, o no vamos a verlo. Pero también te pregunto: ¿tú tienes la fe para servirle a Dios cuando te dice que no? ¿Tenemos la fe para seguir a Dios cuando nos dice que no? Por eso les dije hace rato: ¿cuántos de ustedes celebran los no de Dios? Porque un no de Dios quizás te tiene hoy aquí con vida. Un no de Dios te salvó de muchas cosas. Pero hay que orar de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo,
ejemplo práctico al que iba, para ya ir al último punto y terminar. Hay gente que dice: Señor, provéeme, como el empresario que está pidiendo: Señor, dame dinero. Señor, quiero que me proveas. Señor, quiero que me des más dinero. Señor, quiero que me saque de las deudas. Eso muchas veces no es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué es orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Señor, dame lo necesario para que no se pierda mi corazón, y prospérame para yo poder bendecir a otras personas, como tu palabra dice que lo hagamos. El Señor escucha. Este está alineado. Es como el Señor escuchando. Este está alineado a mí. Este sí sabe mi palabra. Este está alineado. A este le voy a responder. Por eso Salomón tuvo todo. ¿Qué quieres? Se le presenta a Dios al joven Salomón. ¿Qué hubiera pedido cualquier hombre joven en poder? Más poder, riqueza, mujeres, imperios. Simplemente dijo: dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Dame sabiduría no para yo ser el mejor. Dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Y por último, algo que Jesús nos manda, que lo enseñamos en el mensaje pasado, es el perdón. Mira lo que dice el 25 y 26. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dos cositas podemos ver cuando no perdonamos a la gente que nos hace daño. Primero que nada, Dios no nos escucha. Entonces de nada sirve venir a la iglesia, ofrendar, diezmar, adorar, servir, escuchar. De nada sirve estar orando, de nada sirve estar leyendo la Biblia en tu casa. Tú que me estás escuchando, de nada sirve que tú estés sacando 1 hora o 2 horas diarias en tu casa para orar y para leer la Biblia, para alabar al Señor, si tu corazón todavía tiene algo contra alguien. De nada sirve. Estás perdiendo el tiempo, mejor no lo sigas haciendo. Pero si tú quieres que tu oración, tu lectura de la palabra, tu adoración rindan frutos, ve y perdona a alguien para que Dios te escuche, porque Dios nunca nos va a escuchar si tú y yo venimos hoy y estamos amargados contra la gente que nos hizo daño. Hay que perdonarlos. Y como aprendimos la semana pasada, no perdonamos porque se lo merezcan. Nosotros nos merecemos perdonarlos, y perdonamos porque Dios nos los pidió. Porque si perdonamos, somos libres en el nombre de Jesús. Y Dios nos quiere, o sea, date cuenta, Jesucristo es claro. Tienen que tener confianza, tienen que rendirse a Él, pero tienen que perdonar, porque nada sirve. Si no perdonan, no pueden tener fe, y si no tienen fe, no pueden llevar frutos, y si no tienen fruto, te secas. Entonces el perdón, la falta de perdón es una trampa tan peligrosa porque hay muchos cristianos en las iglesias que están haciéndole así al Señor para que los vea y los escuche, y no los va a escuchar porque no quieren perdonar en su corazón. Nosotros tenemos que perdonar y tenemos que arrepentirnos. Un hombre y una mujer que se han arrepentido de corazón y han visto la gracia de Dios nunca van a tener problemas con perdonar a las demás personas. Y como Dios no escucha tu oración porque no perdonas, Dios tampoco responde. Mira lo que dice Mateo 6, 14 al 15, el último verso de hoy. Dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Siguiente. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestra ofensa. También, si tú y yo hemos pecado y queremos perdón de Dios, pero no perdonamos al que nos ofende, no seremos perdonados. Y te dejo con esta frase, ya tienen ahí en pantalla, que es la última. El perdón es una señal de que el reino de Dios ha llegado a tu corazón. Tú que me estás escuchando, tú que estás aquí, ve y perdona, porque esa es la señal de que el reino de los cielos se ha acercado a tu corazón.
Ve y perdona, porque tus oraciones van a tener fe. Tus oraciones van a tener poder. Y con esto concluyo. Hay que orar con fe. Pero orar con fe conlleva tener confianza en el carácter de Dios. Si Dios me dice que sí, gloria a Dios. Y si Dios me dice que no, gloria a Dios. Hay que tener obediencia en Él. Si Dios me dice que lo haga, lo hago. Y si Dios me dice que no lo haga, no lo hago. Y hay que tener perdón y sumisión. Perdonar a la gente y someternos al Señor. De esta forma llevaremos fruto. De esta forma no nos vamos a secar. De esta forma vamos a salir adelante. De esta forma tú puedes perder pero ganar. De esta forma tú puedes vivir bendecido. De esta forma, aunque te esté yendo mal, estás en gloria, porque tu corazón está en tranquilidad y sabes que lo mejor estará por venir. Aunque te esté yendo mal, puedes estar confiado, porque tu fe está puesta en el carácter de Dios. Y tú sabes que si el diablo o el mundo te quita algo que es preciado para ti, el Señor tiene algo más grande para ti todavía. Recuérdate esto: Satanás es un títere. Él piensa que nosotros somos Satanás piensa que gana, pero si Satanás nos roba algo, es gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo usó para que nos quitara algo que nos tenía entercados a nosotros, para que Dios nos pueda dar algo más grande todavía. Así que hay que orar con fe, hay que orar con pasión, hay que orar con gracia. Hermanos, hay que darle gracias a Dios hasta por todo. Nunca se me olvida la noche que falleció mi abuelo, y yo iba molesto, iba manejando. No estaba molesto con Dios, pero a la vez sí tenía un montón de preguntas. Pero me acordaba de su palabra, y como decía, da gracias en todo. Y con el dolor de mi corazón, me acuerdo que este día me dormía fuera de la casa, en una silla. En la noche me quedé dormido en una silla, porque estaba orando, estaba triste, estaba consternado, ¿verdad? Pero me acuerdo que estaba allí, y simplemente después de todo, después de gritar, después de molestarme, me acuerdo que simplemente era como que Señor, en mi corazón puso: da gracias en todo, da gracias en todo. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Para los hijos de Dios todo obra para bien. Y en ese momento nada obra para bien, pero para los hijos de Dios todo obra para bien. Hay que confiar en el Señor. Eso es tener fe. Señor, yo te amo aunque esté enfermo. Yo te sirvo aunque me esté yendo mal. Yo te adoro sin importar las circunstancias, porque yo soy tu hijo, Señor, y tú eres mi Padre, y confío en ti. Tú sí puedes confiar en Dios, porque Dios no nos va a fallar. Hoy quizás perdiste algo, pero si tú confías en el Señor, las montañas se van a mover y la gloria la vas a ver, porque es Dios el que lo va a hacer. Es Dios el que lo va a hacer. Esa es mi oración para tu corazón. Oremos, por favor. Vamos a ponernos de pie.